Psicoanálisis, el podcast de Dr. Daniel Gerber. Esto es una parte de su seminario El odio es primero, que se presentó en el segundo semestre del año 2020. Ese capítulo se titula Odio y goce del otro, segregación y racismo. La lectura principal de ese capítulo es de Sigmund Freud, ¿Por qué la guerra?, del tomo 22 de sus obras completas. Para más información sobre futuros seminarios, por favor da clic en los enlaces del programa o búscanos en Instagram en @psicopod. Agradeceremos mucho si nos podrías seguir en cualquier plataforma que escuchen sus podcasts. Disfrutan del capítulo. Bien, vamos a retomar lo que tratamos a partir de donde dejamos en la última sesión que tuvimos. Y habíamos señalado ciertas dificultades que se presentan en cómo Freud define y dicen que no se escucha bien. ¿No se escucha bien? Sí, se escucha bien. Sí, sí se escucha bien. Se escucha, Daniel. sí se escucha bien. ¿Perdón? ¿No se escucha bien? Sí, sí se escucha. Sí se escucha. Pues alguien escribió ahí que no se escucha bien. Bueno. No, pero sí se escucha. Ajá. Decía que, bueno, a partir de ciertas dificultades para tratar la cuestión del odio en Freud, ¿no? A partir de hablar de un afecto reprimido, entonces, bueno, decíamos que Lacan trata de resolver esto, la aporía, digamos, que se presenta aquí, sí, porque, como el mismo Freud plantea, el afecto no es reprimido, sino el representante de la pulsión, o en términos de Lacan, el significante. El afecto se desplaza, de modo tal que Lacan va a proponerlo como pasión. Y como ustedes pueden verlo ya en el seminario de los escritos técnicos de Freud, va a formular tres pasiones esenciales, ¿no? Pasiones del ser le llama a él, un término, un título que evoca de alguna manera un trabajo de René Descartes que se titula Las pasiones del alma. Para Lacan serían más bien pasiones del ser, tres fundamentalmente, que como vemos son para él el amor, el odio y la ignorancia. Así las considera. Esta concepción de las pasiones, que son el amor, el odio y la ignorancia, incluye una dimensión simbólica, que es lo que permitiría salir de la aporía freudiana, porque no podemos rebajar estas pasiones solamente a su dimensión imaginaria, sino que es necesario considerarlas como efectos de lo simbólico, del lenguaje específicamente. Lo importante aquí, si nos referimos específicamente al odio, en la concepción lacaniana como pasión, es que implica necesariamente el significante. En este seminario, en la sesión 21, Lacan
propone una definición de estas tres pasiones y aquí señala esto, ¿no? Después de haber hecho el esquema de un poliedro aquí, él señala que este esquema les presentifica esto. Es solamente en la dimensión del ser y no en la de lo real. Bueno, esto puede crear una cierta confusión, la distinción que hace aquí Lacan del ser y lo real, porque podría pensarse que en su elaboración el ser tiene cierta similitud con lo real, pero daría la impresión que en este momento Lacan habla de lo real como prácticamente sinónimo de realidad. Sí. Entonces, hay que pensarlo de este modo, ¿no? Y entonces dice, en la dimensión del ser y no en la de lo real, que pueden inscribirse las tres pasiones fundamentales. Y dice, en la unión de lo simbólico y lo imaginario, esta fractura, si ustedes quieren, esta línea de arista que se llama el amor. El amor, dice, en la unión de lo simbólico y lo imaginario. Y agrega, en la unión de lo imaginario y lo real, el odio. Estaría, señala, entre lo imaginario y lo real. Vamos a ver por qué así lo plantea, ¿no? Y en la unión de lo real y lo simbólico, la ignorancia. Esto del odio que menciona en este momento puede entonces aclararse un poco si vamos a la siguiente sesión del seminario, porque Lacan lo que señala justamente es que para hablar de pasiones necesitamos estas tres como básicas, ¿no? El amor y el odio no pueden ir sin esta tercera, que es la ignorancia. En la medida, precisamente, que cuando amo, hay un componente de ignorancia. Puedo saber a quién amo, pero no qué amo en él o ella. Del mismo modo que respecto del odio, podría saber que odio a él o a ella o a cualquier otra cosa, ¿no? Pero no sé qué es eso que odio allí, ¿no? De manera tal que tiene que existir forzosamente el componente de ignorancia. La vamos a tratar también después a esta cuestión de la ignorancia, ¿no? E incluso la ignorancia es esencial en el proceso psicoanalítico como lo que permite establecer una transferencia, ¿no? Digamos, instituir eso que posteriormente Lacan va a denominar un sujeto supuesto saber. Entonces, en relación con el odio, como comentaba, en la siguiente sesión, la última de ese seminario, la sesión 22, bueno, hay primero aquí Lacan señala, ¿no? Que el amor, dice, en tanto que es una de las tres líneas de partición en la que se compromete el sujeto cuando se realiza simbólicamente en la palabra, se dirige hacia el ser del otro. Ya vamos a ver esto, cómo entenderlo, ¿no? Sin la palabra, en tanto que afirma el ser, hay solamente
Verliebtheit. Verliebtheit, dice en alemán. Esta palabra se traduce como enamoramiento. Lacan dice fascinación imaginaria. Es decir, como dando a entender que el amor no se reduce al enamoramiento, a lo que llama fascinación imaginaria, ¿no? Dice incluso, hay solamente esto, fascinación imaginaria, pero no hay amor. Hay el amor sufrido, pero no el don activo del amor. ¿Qué es eso del don activo del amor? Bueno, lo comentamos ahora, ¿sí? Y luego dice, y bien, el odio es la misma cosa. Hay una dimensión imaginaria del odio, en tanto que la destrucción del otro es un polo de la estructura misma de la relación intersubjetiva. Es decir, que hay un elemento en la relación intersubjetiva que apunta a esa destrucción del otro. Les he indicado, lo que Hegel reconoce como el impasse de la coexistencia de dos conciencias, de donde él deduce su mito de la lucha de puro prestigio, hace referencia a esto que es conocido en Hegel, su dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Ahí mismo la dimensión imaginaria está encuadrada por la relación simbólica, y es porque el odio no se satisface con la desaparición del adversario. Si el amor aspira al desarrollo del ser del otro, el odio quiere lo contrario, o sea, su aniquilación, su extravío, su desviación, su delirio, su negación detallada, su subversión respecto del ser del otro. Es en esto que el odio, como el amor, es una carrera sin límites. Precisamente creo que es un párrafo importante, porque esa destrucción absoluta no se puede acabar nunca, así como tampoco en el caso del odio eso que llama aquí el desarrollo del ser. Nunca será suficiente el amor que pueda ofrecerse acá. Bueno, en este seminario entonces Lacan introduce, como vemos, estas tres pasiones, es decir, el amor y el odio, entonces definidos como pasiones, y el tema lo va a retomar en otro momento, ya lo vamos a comentar después, en un pasaje del texto La dirección de la cura, que está en los escritos, es de 1958, vuelve con algunos elementos nuevos sobre estas tres pasiones. Aquí, entonces, hay que tomar en cuenta la ambigüedad de ese del, lo que se llama genitivo, ¿no? El del cuando se dice pasiones del ser. Del mismo modo, por ejemplo, que cuando se dice deseo del otro, ¿no? Ese del se puede entender de dos maneras, ¿no? Es decir, las pasiones que son las del ser, ¿verdad? Y pasiones del ser alude al ser mismo como pasión. Es en esos dos sentidos que deliberadamente, ¿verdad?, habla de pasiones del ser. Es importante aquí también, en algún seminario esto se ha comentado, pero podemos retomarlo, que el término pasión proviene del latín passus. Lo voy a escribir acá, estoy poniéndolo, ¿no? Passus, que es participio pasivo de pati, del verbo pati. Pati, que es padecer. Entonces, etimológicamente, pasión
vamos a ver, tiene ese sentido de un padecer, de un sufrir también, ¿no? Pero hay otro significado que suele ser el más común, que se utiliza, ¿verdad? O con el que se utiliza más bien el término pasión, porque en este significado de padecer, bueno, tenemos un ejemplo muy claro cuando se dice la pasión de Cristo, que alude justamente al sufrimiento, al padecimiento. Pero también, según el diccionario de la lengua, tomamos el diccionario de la Real Academia Española, afirma esto: entre los varios significados, uno que puede interesarnos, define pasión como inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona. Inclinación o preferencia muy vivas de alguien a otra persona, y también apetito de algo o afición vehemente a ello. El apetito de algo, la afición vehemente de ello, ¿no? Esto da la idea de la pasión como una aspiración fuerte, incoercible, ¿no? Un empuje, una fuerza, que permitiría vincularla, más allá de la semejanza entre los términos, con el concepto freudiano de pulsión, pasión, pulsión, digamos. Hay una relación ahí muy estrecha, ¿no? Entonces, cuando se dice pasiones del ser, hacemos referencia a las pasiones sufridas por el ser, que están ligadas al hecho de hablar. El hecho de hablar implica una falta y un cierto padecer a partir de ahí, ¿no? En ese sentido, estas pasiones tienen algo de universal, de general, ¿no? Todos los seres hablantes, digamos los humanos, participan de ellas de manera necesaria, no contingente. No es que puede o no puede aparecer alguna de ellas. Están, como quiera que sea. No dependen de los gustos particulares, sino del hecho de ser hablante, de que cada sujeto es paciente, para seguir un poco con este mismo término, ¿verdad?, de pasión, paciente del lenguaje. Es decir, que padece del lenguaje y de esa falta en ser, consecuencia del lenguaje, ¿no? Por esto no es agente de ellas, ¿no? Es paciente, más bien, ¿no? Esto precisamente en el sentido de padecer la pasión. Y bueno, este término pasión, que como vemos implica la dimensión del significante. A partir de Lacan puede ubicárselas en relación con el significante, pero ya Aristóteles, en la retórica, describe diferentes pasiones, y es interesante porque él incluye el estudio de las pasiones en un libro sobre el lenguaje, la retórica, ¿no?, donde el tema tiene que ver con el lenguaje, ¿no? Es decir, que es en relación con el lenguaje que ubicamos a las pasiones, ¿no? Y en este sentido, no puede concebirse también la pasión como algo equiparable al afecto, ¿no? No se confunde con el afecto, aunque tiene cierta proximidad, ¿no? Porque la palabra alemana que está en Freud de afecto, que es affect, aquí escribo esto, afecto, affect, ¿no? Según los diccionarios también, antes del siglo XVII designa la pasión.
pero ya desde mediados de este siglo va a ser sustituida por otra palabra en alemán que en algún momento también utiliza Freud, que es Leidenschaft. Es pasión. Aquí dice Leidenschaft, así se escribe, ¿no? Probablemente Freud no desconocía el uso que se le había dado al primer término, al de affect, para designar la pasión, porque, por ejemplo, en el lenguaje jurídico, Affekthandlung designa el acto pasional, ¿no? Es decir, que en algunos términos queda asociado afecto con pasión, ¿no? Y afecto, etimológicamente, proviene del latín afficere. Este es el vocablo en latín del que se deriva afecto, que quiere decir hacer algo. Hacer algo a otro, digamos, sería afecto. O también afectar. Y esto proviene del verbo facere, que quiere decir hacer, precisamente. Entonces, afecto está vinculado con hacer, ¿no? Los diccionarios lo definen como producir alteración o mudanza en algo. Como cuando decimos afectar, ¿no? Afectar a algo o a alguien, ¿no? Es producir alteración o mudanza. También apetecer y procurar algo con ansia o ahínco. Apetecer y procurar algo con ansia o ahínco es otro de los significados de afectar. Y afecto también, en el uso de la palabra, implica la doble idea de mentira, tiene que ver con fingir y falta de naturalidad. Por ejemplo, según el diccionario, poner demasiado estudio o cuidado en las palabras, ser muy afectado, se dice, ¿no? Como sinónimo de cursi también, ¿no? Poner demasiado estudio o cuidado en las palabras, movimientos, adornos, de modo que pierdan naturalidad. Sí, el afecto está asociado también con esta cuestión de fingimiento, ¿no? Y también de simulación. De modo que el afecto implica una fuerza pasional que es efecto del lenguaje. Esto permitirá situar el odio como esa pasión que se sitúa en el punto de articulación del mundo de las palabras con el mundo de las cosas. En el sentido de pasión como aspiración apasionada, digamos que supone, en ese significado que decíamos, esa inclinación muy viva hacia algo, alguien, otra persona, ese apetito de algo, el intento de compensar la falta en ser. Es decir, que hay en la pasión esa aspiración intensa a ser, ¿no? Que se hace demanda en la medida en que pasa por el lenguaje, ¿no? En este sentido es singular, concierne al problema del ser para cada quien, ¿no? La demanda está determinada por la falta en ser que padece el ser hablante desde el momento en que es efecto del lenguaje y la palabra, y es anhelo de un complemento
para esa falta. ¿Sí? Entonces, aquí la pasión está de esta manera ligada con la demanda, ¿no? A partir de lo cual podríamos preguntarnos, pensando en estas pasiones del ser, en primer lugar, aunque no es el tema específico, pero es necesario hacer alguna referencia, lo vamos a plantear sintéticamente. ¿Qué demanda el amor? Pues, y en este sentido, podríamos decir, desde cierta perspectiva clínica, que el amor tiene cierta afinidad con la histeria, así como el odio con la neurosis obsesiva. No quiere decir que no haya odio en la histeria o amor en la neurosis obsesiva, no, sino, bueno, cierta afinidad, cierta mayor inclinación, tal vez, ¿no? Lacan define el amor como demanda, cuando decimos ¿qué demanda el amor? Demanda incondicional de presencia y ausencia. Demanda de presencia parece muy evidente, ¿no? No te vayas, quédate, no me dejes, quiero que estés siempre conmigo. Bueno, son distintas formas que puede tomar la demanda de amor. Pero ¿por qué ausencia también, no? Bueno, eso se puede entender en la experiencia de cada quien sin mayor problema, ¿no? Todo mundo sabe que una presencia que se vuelve demasiado constante amenaza con asfixia. Y llega el momento en que se quiere que el otro se vaya, aunque sea por un rato, ¿no? Ya, vete a hacer tus cosas, déjame un rato. Se vuelve en alguna medida insoportable. Quiere decir que el amor demanda una presencia atemperada con ausencia. Ausencia en el otro, ¿no? Tanto ausencia del otro como ausencia, falta en el otro. El amor pide que haya falta en el otro. Si se lo encuentra demasiado, ¿qué pasa? Completo, si se tiene la impresión de que no le falta nada, entonces uno ya no tiene lugar en el otro, ¿no? Tiene que haber alguna clase de falta en el otro para tener un lugar allí, ¿no? Entonces, pide que haya falta en el otro, ¿no? Por eso decíamos que está más cercano con la histeria, el amor, ¿no? Porque en el sujeto histérico es muy claro esa demanda de falta en el otro para encontrar alojamiento allí, ¿no? En la medida en que el sujeto histérico es aquel que se vive como sin lugar, sin hogar, ¿no? Tiene que abrir necesariamente la falta en el otro y así tener un lugar, ¿no? Pero además de esto, el amor demanda también palabras, que son metáforas del ser, ¿no? Demanda al otro no solo que le haga un lugar, sino que le diga palabras que, como dice Lacan, absolverán al ser de su insondable sinsentido. Es decir, pide al otro que hable. Dime el objeto que soy. Es lo que se le demanda al otro. Y es por esto que existe la poesía amorosa, ¿no? Es decir, esa búsqueda de palabras para decir el objeto que es el otro, ¿no? En este sentido es que toda palabra de amor hace equivaler el objeto indecible al falo, a eso que llama Lacan significante de la falta, ¿no? Entonces, el amor, por un lado, pide palabras, pero también las ofrece. No solo las pide, las ofrece. Es charlatán. Digamos así, tiene ese que llamaríamos choro mareador, ¿no? Bueno, eso es inherente al amor mismo, ¿no? Entonces, bueno, palabras de la clase que sean, ¿verdad? Pero
ofrece palabras, ¿no? Y de algún modo es todo lo que tiene para dar. Trata de hacer diálogo con la falta. La pasión del amor demanda la falta del otro, entonces tiene que aparecer esa falta en el otro, como ese lugar, Lacan habla de inseminación simbólica, lugar de donde podrán surgir palabras nuevas para decir el ser indecible. Y se hace lazo con las palabras, por eso lo define Lacan como dar lo que no se tiene, ¿verdad? Porque solamente en la medida en que no tengo, que estoy en falta, puedo hablar. Puedo decir de lo contrario, si estoy completo, no tengo nada que decir, ¿no? Nada que pedir, que demandar, y por lo tanto tampoco que ofrecer. Bueno, entonces, eso respecto del amor. Ahora, el odio, a primera vista, no demanda tanto como ofrece, impone. Se trata de un ofrecimiento categórico aquí, ¿no? Impone una negación sobre el otro, ¿no? El odio va a negar el ser del otro, como veíamos que lo dice Lacan aquí en esto que leíamos del seminario, ¿no? El amor demanda el ser, el odio niega el ser. Existe incluso el odio a sí mismo, ¿no? Que es tan fuerte como el odio al otro, como tentativa de negar el propio ser en este caso, ¿no? En tanto niega, el odio está ligado a la supresión, ¿no? En el límite, por eso puede llegar al pasaje al acto criminal. Aquí se ve que el odio no se confunde con el sadismo, ¿no? También, bueno, como un otro dato que podríamos mencionar, porque a veces, incluso cuando hablamos de pasaje al acto criminal, de violencia, etcétera, sí, obviamente la hay en el odio, pero para aniquilar al otro en el extremo, ¿no? Destruirlo, ¿no? No es exactamente el sadismo, más allá de que a veces vemos esos titulares amarillistas, ¿no? Crimen sádico y cosas por el estilo que ponen por ahí, pero no es muy exacto, al menos desde este punto de vista, ¿no? Porque el verdadero sadismo no es en sí mismo asesino. El sádico necesita a su víctima viva para un sufrimiento lo más largo posible, ¿no? Es decir, la víctima no tiene que morir, incluso en las obras de Sade, la víctima parece dotada de una capacidad de supervivencia increíble, ¿verdad? Se le aplican todos los tormentos imaginables y ahí sigue como si nada, ¿no? Entonces, bueno, tiene que ver mucho con ese fantasma sadiano, ¿no? Entonces, es diferente, ¿verdad?, de la cuestión del crimen. Pero del mismo modo que el amor, el odio tiene que ver con las palabras. Porque las pasiones del ser están relacionadas siempre con las palabras, y las palabras del odio son las injurias, los insultos. La injuria es aquello que en la palabra pone en su mira el ser, o más bien, lo más real del ser, aquello del ser que puede estar más fuera de la dimensión simbólica, ¿no? Apunta al ser, pero digamos no al ser fálico, aquello que se puede representar en la dimensión del lenguaje, sino al ser indecible. Y es por esto justamente que se puede decir que el amor, que siempre tiene algo de idealizante, es ciego. Es una especie de cliché popular esto, que el amor es ciego, ¿no? A esto se le podría contraponer también la afirmación de que el odio es la única pasión lúcida. Es decir, el odio puede ver justamente eso que la idealización, la exaltación del objeto, ¿verdad? Toda su recubrimiento idealizante oculta, ¿no? Lo saca a la luz, ¿no?
Y entonces, también, bueno, pues, por esto mismo, las tres pasiones giran alrededor de un solo afecto, que es esencial para Lacan y que es la angustia, ¿no? Porque de alguna manera la angustia indica esa proximidad de lo real, ¿no? El acercamiento demasiado próximo con lo real, de tal modo que estas pasiones, de un modo u otro, están, digamos, o tienen como referencia ineludible la angustia, ¿no? Y la angustia es entonces aquí el eje fundamental de las pasiones, ¿no? Y con respecto a la injuria, se dice, ¿verdad?, que es la injuria o el insulto, esa palabra específica del odio. Aquí uno podría plantearse esto, ¿no? Si el odio demanda la injuria. Habría que decir, ante todo, que comienza por imponerla. Si se trata de una pasión del ser, la relación del sujeto con la injuria es ambigua. La injuria persigue, ofende, pero por otro lado, paradójicamente protege. Protege de una amenaza fundamental, que es el olvido. Ser olvidado por el otro. Es decir, ser odiado es mantenerse de alguna manera en el otro, muy presente. Y vaya que mucho más que en el amor, probablemente, ¿no? Es esa presencia. Quiere decir que sí, es muy congruente, ¿verdad?, esto de hacerse odiar, consciente o inconscientemente, ¿no?, para protegerse del olvido, ¿no? Como lo vamos a ver después, adelantándonos a algo que escucharemos, ¿no? Y como dice el clásico, ¿no?, el rencor hiere menos que el olvido. Bueno, entonces, bien, ahí tenemos algo muy importante, ¿no? Protege del abandono. Por eso se llega a preferir ser injuriado que ser ignorado. Digamos que esto del pasaste a mi lado con gran indiferencia está súper cabrón, ¿no? Es decir, que en ese sentido el odio es preferible, ¿no?, para seguir existiendo, ¿no? A veces la injuria y los insultos llegan a ser absolutamente capitales para el mantenimiento de un lazo, como la experiencia lo muestra, ¿verdad? Lo que no impedirá que por otro lado haya quejas sobre esto, ¿no? Entonces, en el plano clínico hay que tomarlo con mucho cuidado, ¿no? Respecto de la injuria, también si vamos a la etimología, que es muy ilustrativa, proviene del latín iniuria, que significa esto, ¿no?, ofensa o agravio proferido a una persona. Y a su vez, esto proviene de in, o sea, contra, y iuria, que significa derecho. Iuria, ¿verdad?, de donde proviene jurídico, por ejemplo, esto que tiene que ver con el derecho, ¿no? Es decir, contra el derecho sería el sentido de injuria. Toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra
descrédito o menosprecio de otra persona. Incluso hay una relación con el derecho, la injuria con el derecho, porque en ciertos sistemas jurídicos puede estar penada también, ¿no? Penalizada, ¿verdad? Con algún tipo de castigo, ¿no? Pero además, en otra acepción, injuria se refiere a un daño material que alguien o algo produce en una cosa o una persona. Es también el sentido de injuria. En medicina, por ejemplo, cuando hay falta de irrigación cardíaca, no sé si alguien de ustedes es médico y puede tal vez aclararlo más, ¿no? Pero cuando hay falta de irrigación cardíaca, hay una secuencia que va de la isquemia a la injuria y luego al infarto. Es decir, que la injuria está en un punto intermedio, ¿no? En cuanto a gravedad, ¿no? Entonces, por otro lado, también se puede decir de alguien que recibió golpes o puñaladas que sufrió injurias en su cuerpo, ¿no? A veces en la crónica policial así aparece el término, ¿no? Aludiendo a esas lesiones, heridas, ¿no? Las injurias, ¿no? Entonces, la palabra injuria reúne dos dimensiones, ¿no? Está la dimensión de la palabra, pero también la de un alcance real, en cierto modo traumático, ¿no? Quiere decir que la injuria apunta a nombrar el ser o a llegar a lo real, ¿no? Y al ser, por la incompatibilidad radical que hay entre él y la palabra, solo puedo indicarlo por medio de la injuria o la alusión, ¿no? Lacan explora estas dos posibilidades, algo vamos a comentar luego, de la injuria o la alusión en el seminario 3, el seminario de la psicosis, pero la injuria o la alusión no se reducen a esta estructura, están también en todos los sujetos, ¿no? Y con respecto al insulto, que también tiene cierta vinculación con la injuria y como la palabra del odio, bueno, el insulto es el efecto y la acción del verbo insultar, ¿no? Que proviene etimológicamente del latín insultare. Si está interesado en asistir al próximo seminario titulado Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet, haga clic en los enlaces del programa para obtener más información. Sigue Psicoanálisis, el podcast de Daniel Gerber, en Instagram, @psicopod. Este prefijo in le agrega aquí la connotación de ser dirigido a otra persona, saltar contra, ¿no? Contra otro. Eso es Tragedia, Deseo, Duelo y Acto, una lectura de Hamlet. Seminario de psicoanálisis presentado por Daniel Gerber. 10 sesiones quincenales a partir del 10 de febrero del 2021. Costo total de $900. Para informes e inscripciones, escribe a danielgerber@prodigy.net.mx. Muy apasionante toda esta cuestión del insulto y demás, hablando de pasión, etcétera,